Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Me acompaña Charmaine Narwani de The Cradle, editora de The Cradle. Charmaine, me alegra tenerte de vuelta. Siempre es un placer estar aquí, Danny. Gracias. Por supuesto. Bien, empecemos de inmediato. Primero, hablemos de los acontecimientos que tuvieron lugar durante la noche desde que terminó el último programa. Sabemos que Trump tiene este plazo límite a las 8 p.m., hora del este, en el que ha prometido, cito, borrar del mapa toda la civilización de Irán si Irán no capitula, especialmente ante la exigencia de reabrir el estrecho de Hormuz. Durante este periodo nocturno, sin embargo, Irán estuvo bastante ocupado respondiendo a los ataques estadounidenses e israelíes contra su industria petroquímica, como sé que ya habéis comentado. Irán contraatacó con fuerza al dirigir sus ataques contra el centro industrial saudí. Este centro era Jubail, que es su principal núcleo industrial. Alberga unas 300 industrias activas y produce alrededor del 7% de todos los productos petroquímicos del mundo: fertilizantes, acero, aluminio, productos químicos, energía en sí misma. Es un centro crucial, y así es como se veía anoche después de que Irán lanzara misiles y drones. Esto fue confirmado por el propio Irán en su última oleada de la Operación Promesa Verdadera 4. Has aportado un buen contexto aquí. Esto ocurrió inmediatamente después de que dos plantas petroquímicas en Irán fueran atacadas por Estados Unidos e Israel. Así que tenemos este plazo, Charmaine, y la retórica se ha vuelto cada vez más apocalíptica. Aquí tenemos a Donald Trump diciendo que toda una civilización morirá esta noche y que nunca volverá a existir si Irán no cumple con las exigencias de Estados Unidos. Así que, Charmaine, ayúdanos a entender estos acontecimientos. Irán no parece estar capitulando. De hecho, afirma que sigue comunicándose con mediadores sobre lo que quiere, y las operaciones hablan por sí solas, especialmente este ataque a Arabia Saudí, que Irán había prometido realizar por cada escalada que lleven a cabo Estados Unidos e Israel. Irán va a responder de la misma manera, no ojo por ojo. Creo que dijeron ojo por un brazo, ojo por una pierna, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son tus comentarios, tus pensamientos sobre lo que está ocurriendo aquí? Esto demuestra que, en este punto de la guerra, cuando los estadounidenses y los israelíes habían predicho que Irán se quedaría sin misiles y estaría hecho un desastre, sin un liderazgo claro, Irán en realidad está hablando con una sola voz. No hay duda, tanto si escuchas al primer ministro, a alguien de la Guardia Revolucionaria o a alguien de un grupo de expertos, el mensaje es el mismo, ¿verdad? Y Irán, que ha sido notoriamente terrible en materia de propaganda, ha estado lanzando estas campañas troleando al presidente estadounidense y a su administración de una forma que creo que no habíamos visto antes. Propaganda de guerra como esta, con humor y una especie de precisión letal. Y, por supuesto, no están perdiendo el ritmo en cuanto a responder militarmente tal como dijeron que harían antes de la guerra. Así que una parte interesante de todo esto es que, ya sabes, pensábamos que quizá Arabia Saudí sería un poco... Bueno, Irán había trazado una especie de línea ahí, porque, como hemos comentado antes, el Golfo, los países del CCG, están un poco divididos en dos. Omán y Qatar se niegan a unirse a cualquier agresión contra Irán. Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein quieren claramente que los estadounidenses eliminen a Irán, por así decirlo, y luego Arabia Saudí, supongo, está sentada en la valla. Porque, claro, tenían relaciones mediadas por China desde hace unos años y esas han ido bastante bien. Así que la sorpresa aquí es que atacaron la instalación en Arabia Saudí. ¿Significa eso que se lanzó una operación contra la industria petroquímica de Irán desde Arabia Saudí? ¿O simplemente significa que las instalaciones en Arabia Saudí son de hecho que...
Ya sabes, las joyas de la corona de la petroquímica en el Golfo. ¿Por qué conformarse solo con enviar mensajes cuando ahora Irán va por las grandes? Y creo que Estados Unidos tiene inversiones ahí, o que los saudíes y los estadounidenses tienen inversiones en esa instalación en particular. Así que sí, están haciendo lo que hacen y lo están haciendo de manera significativa. Bien, esto llega justo en vísperas del plazo de Trump para los iraníes, y los iraníes están demostrando que no van a perder el ritmo. Si él tiene alguna ilusión de que las cosas serán diferentes, de que Irán se quedará de brazos cruzados mientras destruyen sus centrales eléctricas, su infraestructura eléctrica, sus puentes, su civilización, debería prepararse para ver que eso ocurra dentro de sus propias alianzas más fuertes en la región. Pero por supuesto, creo que la mayoría preferiría ver que eso ocurriera en Israel antes que en los países del Golfo, que ya han recibido bastantes golpes, o en los Emiratos Árabes Unidos, porque parece ser otro objetivo de la ira árabe generalizada. Sí, sí, definitivamente. Bueno, ha habido algunos informes, Charmin, de que Rusia, por supuesto, todos procedentes de fuentes occidentales, en realidad ha proporcionado a Irán información sobre la infraestructura energética de Israel y sobre cómo podría ser atacada, cómo sus sistemas energéticos podrían ser golpeados con efectos devastadores si esto se descontrola. Y aquí, como mencionabas, Charmin, sí, efectivamente, cuando Irán estuvo atacando a Arabia Saudí durante las últimas 12 horas en las instalaciones de Al-Ubail y Guayma, estaban atacando a Chevron. Esto es lo que dice Irán. Atacaron a Chevron, Phillips, ExxonMobil, Dow Chemical, intereses estadounidenses que operan allí. Y el mercado ha reaccionado. Creo que se ha borrado alrededor de $1 billón del mercado. El petróleo está a $115 el barril y no ha dejado de subir. Y luego tenemos la respuesta de Irán a este último ultimátum. Charmin, destruiremos la infraestructura de Estados Unidos y sus socios, y nos aseguraremos de que Estados Unidos y sus aliados se vean privados de petróleo y gas en la región durante años. Así que parece que, si Estados Unidos e Israel van a llevar esto a ese nivel, los puentes, la energía, el petróleo en Irán, entonces Irán está prometiendo algo bastante devastador, Charmin. Irán está diciendo que esto podría ser apocalíptico para los intereses de Estados Unidos. ¿Cuál es tu reacción? ¿Sucederá esto? ¿Sucederá? Sí, sabes, cuando la gente hablaba de posibles agresiones nucleares, bueno, supongo que agresiones por parte de los israelíes, y ya sabes, todos hemos aprendido sobre la estrategia del mosaico de Irán. Y lo que eso significa es la dispersión de ecosistemas militares completos a lo largo de las 31 provincias iraníes, en un país que tiene aproximadamente el tamaño de Europa Occidental. Así que en este caso, imaginemos una blitzkrieg sobre Irán que tiene el tamaño de Europa Occidental, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a tener objetivos civiles y el Pentágono ya tendrá esos objetivos civiles identificados. Pero, ya sabes, solo quiero recordar a la gente que durante la guerra entre Irán e Irak, durante años, años enteros, los iraníes no usaban la electricidad como era debido. Por la noche utilizaban lámparas de queroseno para que los iraquíes no vieran ninguna luz en las ciudades. Y todo el mundo participaba en esto. Si hubieras estado en el aire cualquier noche sobre Teherán, no habrías visto ninguna luz. Así que quiero decir que este es un país que ha vivido una situación así. Además, estamos en primavera. No es una época del año en la que la gente vaya, ya sabes, a sucumbir al calor o morir de frío. No sé en qué están pensando porque los misiles pueden venir de cualquier parte de Irán y hacer exactamente lo mismo a cualquiera de los aliados de Estados Unidos. Y estarán acabados porque no saben cómo afrontar el día siguiente.
Son poblaciones algo regordetas, engordadas, muy cómodas, desde hace varias generaciones. Poblaciones pequeñas, relativamente ricas, que se subirán a aviones para ir a Europa o incluso al lejano oriente, como muchos de ellos ya hacen. Y así es como se vería el problema de los refugiados de repente de la noche a la mañana. Porque en los países del Golfo, si no tienes aire acondicionado, vas a morir. Quiero decir, nadie está acostumbrado a eso, salvo algunas tribus beduinas que viven en esas condiciones. Así que, quiero decir, creo que ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar. Pero lo que digo es que los iraníes son, con diferencia, los más preparados. Vale, han vivido bajo el martillo de las sanciones durante 40 años. Han aprendido a prescindir de muchas cosas. Han sufrido escasez cada vez que los estadounidenses han querido sacar esto o aquello de la economía. Ya sabes, se han unido como casi ningún otro país que haya estado sometido a este tipo de sanciones tan severas durante décadas. Y lo han creado todo por sí mismos, desde productos alimentarios hasta misiles. Y si hablas hoy con iraníes, no sé si planeas tener algún invitado desde Teherán, te dirán que la gente está en las calles todo el día y toda la noche. Y cuando no lo están, van a cafés y restaurantes. Y nadie se esconde en sus casas. Sabes, hoy estaba hablando con alguien en el Líbano. Y obviamente Beirut y las zonas de Beirut que los israelíes no suelen atacar han recibido un golpe muy duro en los últimos días. Y yo le decía, ya sabes, ¿cómo está el ambiente allí? Y me respondieron, bueno, ya sabes, todo el mundo se queda en casa mientras caen las bombas y luego van a trabajar, van al restaurante, van al supermercado. Y eso es a lo que Irán y sus aliados, su eje, están acostumbrados. So what is of just no? Sí, no, desde luego los reinos, las familias que gobiernan, quiero decir, Bahrein y Arabia Saudí, debido a estos ataques, Charmin. Su puente, ese puente crucial, creo que se llama el puente del rey Fahd o algo así, está suspendido, está cerrado. Así que quiero decir, las consecuencias ya están ahí, y ahora Irán está diciendo que cualesquiera que fueran las restricciones que tenía antes, si esto ocurre, si se cruzan esas líneas rojas, Irán puede causar aún más daño. Y deberíamos creerles, porque Irán ha dicho en los últimos días que tiene la capacidad de producir y lanzar misiles con los que su ejército no tiene absolutamente ninguna conexión. Si cortan la electricidad en ciertas zonas, en realidad solo están perjudicando a los civiles, porque obviamente ellos se han preparado para esas contingencias. No es como si Estados Unidos e Israel no hubieran mostrado ya una inclinación, una especie de ansia por atacar la infraestructura civil. Sí. Así que quiero, en realidad, ese ejemplo que diste de los iraníes en la calle, Donald Trump dijo esto ayer, y luego puedo mostrar cómo han respondido los iraníes. Ayer, durante esa rueda de prensa horrible, absolutamente una broma, esto fue lo que dijo sobre lo que va a pasar. Y así es como los iraníes de a pie han respondido a esa amenaza. Tenemos un plan, gracias al poder de nuestro ejército, por el cual todos los puentes de Irán quedarán destruidos antes de las 12 de la noche de mañana, y todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, ardiendo, explotando, sin posibilidad de volver a usarse. Es decir, una demolición completa antes de las 12. Y podría llevarse a cabo en un periodo de 4 horas si quisiéramos. No queremos que eso ocurra. Puede que incluso participemos en ayudarles a reconstruir su nación. ¿Y sabes qué? Si ese es el caso, lo último que queremos hacer es empezar por las centrales eléctricas, que son de las cosas más caras, y los puentes. Así que eso es lo que dijo Charmaine. ¿Y los iraníes huyeron, sabes? ¿Abandonaron el país?
hicieron exactamente lo contrario. Irán ha estado, los iraníes han estado, formando estas cadenas humanas, como las llaman, para proteger los puentes y atraer una gran atención sobre la posibilidad de estos ataques. Así que tienes a iraníes en masa. El presidente Xi ha dicho que hay 14 millones de personas dispuestas a ofrecerse como voluntarias para ayudar en cualquier capacidad en la situación militar. Así que es el escenario al que se enfrentan, el que afrontan Estados Unidos e Israel. Escudos humanos, básicamente, los del tipo justo, ¿verdad? Protegiendo su propia infraestructura. Y por supuesto, ahora hay 14 millones, según el presidente, dispuestos a defender el país en cualquier capacidad. No creo que sea una buena ecuación para que esta guerra se resuelva pronto en los términos de Estados Unidos. No. Y sabes, creo que la otra cosa que la gente ha comprendido, además de que ya sabes los iraníes son graciosos, muy eficientes y sinceros, es que la gente está prestando atención a lo que dicen los funcionarios iraníes, no a lo que dice Trump, para averiguar la verdad del asunto. También están empezando a conocer al pueblo iraní. Hay muchísimos videos que veo cada día mostrando cómo son las personas iraníes comunes. Oye, esto podría ser Brooklyn, pero ¿sabes qué? No lo es Teherán. Y ya sabes, los jóvenes de los que uno supondría que serían algo reformistas y antigubernamentales, están todos uniéndose en torno a la bandera, todos uniéndose en torno a, bueno, decían Ali Khamenei, ya sabes, el líder supremo, todos uniéndose en torno a la Guardia Revolucionaria y sus fuerzas militares, sonriendo, ondeando banderas. Y sabes, lo otro que sinceramente me sorprendió también fue que cuando se corrió la voz de que había un piloto estadounidense derribado y suelto, vimos una enorme fila de cocheros subiendo la montaña para intentar encontrarlo ellos mismos. Sabes, quiero decir, no lo sé. ¿Podría haber una población más dulce y valiente dispuesta a enfrentarse a la monstruosa bestia militar estadounidense? Bien, la ley de la selva, dispuestos a enfrentarse a eso y hacer los sacrificios necesarios para cambiar este mundo. Y quiero decir, sonrío, porque jamás en 1.000.000 de años habría esperado ese tipo de retórica de estadounidenses comunes. Y ya sabes, en tu programa, en tu sección de comentarios, como en el nuestro, The Cradle, y en nuestras secciones de comentarios está lleno de estadounidenses diciendo, por favor, Irán, te queremos, acaba con la clase Epstein con todos ellos, ¿verdad? Así que es como, quiero decir, casi me deja sin palabras. Pero lo otro sobre el discurso de Trump es que, con toda esa fanfarronería, evocando imágenes de destrucción absoluta, recuerda que en los primeros días era tan cuidadoso de no decir guerra. ¿Lo recuerdas? Sí. Ahora está anunciando crímenes de guerra prácticamente a diario. Y la semana pasada, más de un centenar de expertos jurídicos con sede en Estados Unidos firmaron una carta en la que afirmaban que la guerra declarada por Trump, junto con Israel, no solo constituía una violación del derecho internacional, sino que los ataques estaban configurando crímenes de guerra. Y en el discurso mediático estadounidense también lo hemos oído. Trump anunciando crímenes de guerra. Así que no sé cuál cree que es su salida. Quiero decir, Dani, si vuelve a redoblar la apuesta, sería la tercera vez que tiene un plazo y luego regresa con más fuerza. Y si hace eso, habrá una protesta dentro de Irán. Movilizará a todo el mundo, a decenas de millones más, hacia la destrucción de Estados Unidos, sus fuerzas, su industria y sus organizaciones asociadas en la región. E Israel, obviamente. Ya sabes, Israel atacó una sinagoga judía en Irán ayer. Irán tiene la comunidad judía más grande de Asia Occidental, fuera de Israel. Y tuvimos a un iraní, probablemente fue la primera vez que muchos estadounidenses se enteraron de esto,
el miembro judío del Parlamento iraní, que se levantó y arremetió contra Israel y su criminalidad, diciendo que incluso atacaría a judíos con tal de dañar a Irán. Hay tantas cosas que la gente está viendo ahora, y siento que el mundo está cambiando con esto. Ya no podemos ignorar estas cosas. Ya sea que Trump no sea capaz de comportarse como un profesional y se desahogue con improperios contra todo un país al que decía querer ayudar y salvar, ha perdido el rumbo, ¿verdad? Si él escala la situación, habrá una respuesta iraní, y entonces los precios serán extraordinarios, no solo de la energía, sino de los productos básicos en todo el mundo. Y nadie culpará a Irán, todos culparán a Trump e Israel. Si se echa atrás, se escribirá mucho sobre el presidente perdedor. Son muy buenos puntos, Charmaine. La gravedad. Mira, Donald Trump es, si hay algo que se pueda decir de él, alguien obsesionado con los ultimátums, con las amenazas, con la arrogancia. Está obsesionado con hacer que él mismo y Estados Unidos parezcan poderosos y especialmente letales. Y lo hace principalmente con palabras. Pero estas palabras, las que mostré antes, eran tan graves que hubo gente en las redes sociales preguntándose, personas que ven este programa, tu programa, personas que siguen estos temas por todas partes en las redes, preguntándose, ¿va a usar Trump un arma nuclear? Y de repente, The Guardian informa que el círculo de asesores de Trump está preocupado porque esta retórica indica que podría estar pensando en usar un arma nuclear. La extremidad de las amenazas de Trump, junto con su creciente desesperación por encontrar una salida al conflicto, ha aumentado los temores de que un presidente volátil pueda usar un arma nuclear. Un ayudante militar que siempre está cerca del presidente abriría el maletín nuclear. La única forma de detener la orden sería que quienes están en la cadena de mando la consideraran ilegal. Pero los altos cargos, ya sabes, esas personas asesoras que le aconsejan, están preocupados. No hacen nada al respecto, pero les inquieta que sea tan imprudente. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Porque estamos en un momento de esta guerra, y lo hemos estado diciendo en este programa, en el que la administración Trump realmente no tiene buenas opciones para imponer sus objetivos, sean los que sean. Bueno, Trump está bajo una presión extraordinaria. Quiero decir, no solo está escuchando a los mandamases del Partido Republicano decirle, estás arruinando nuestras posibilidades en las elecciones de mitad de mandato. Pero como puedes ver, su administración se está resquebrajando, ¿verdad? Algunos de sus miembros más fieles ya no están, y otros, según se informa, están en la lista para ser despedidos. Y luego, por supuesto, también se han visto algunos ceses en el ámbito militar, y surgen preguntas sobre por qué se ha producido el despido de altos cargos. Estaban en contra de la guerra o de ciertas tácticas como desplegar tropas sobre el terreno. Perdona, ¿es por eso que los despidieron? Hay otros que hablan de que Trump quiere crear una guardia pretoriana para protegerle de la manera en que no pudo hacerlo el 6 de enero, ¿verdad? No pudo impedir que alguien más llegara a la Casa Blanca. Y existe esta idea de que él es... Quiero decir, tengo amigos que trabajan en el Pentágono y me dicen que olvídate de hace 10 años. Esta gente ni siquiera mira... El Pentágono solía ser un lugar equilibrado, aunque cueste creerlo. Solían hacer estos ejercicios de equipo rojo cuestionando constantemente sus propias suposiciones, y esa época se ha acabado, ¿sabes? Ahora hay gente allí totalmente entregada que solo piensa guerra, guerra, guerra. Quiero decir, y Hezbollah ciertamente, ya sabes, ha ayudado a mantener la moral de aquellos, su gabinete, su administración, su ejército, durante una guerra. ¿No ves a Irán haciendo esto? ¿Sabes a lo que me refiero? En Israel, por supuesto, se oyen cosas sobre fracturas allí. El jefe del ejército nombrado por Netanyahu diciendo, ya sabes, nos estamos fracturando desde dentro, el ejército va a colapsar por sí mismo. Estoy levantando todas las banderas rojas. Hace unos días oímos en la televisión israelí que en Líbano hay soldados que dejan y huyen. Yo lo haría, claro. Sí, sí.
Yeah, yeah, so Si yo hubiera en su lugar, lo haría. so you have this incredible pressure at the same time for whatever Así que reason, you have tienes this esta pressure on increíble Trump presión al from mismo the tiempo, por la razón que establishment, sea. right? And Tienes they are esta trying to do presión everything to make sure sobre he can't Trump por negotiate parte a de way los out by israelíes, killing ¿verdad? Y están anyone he intentando hacer could todo lo negotiate with, posible para right? asegurarse de que no Now, pueda negociar Tarazi, una the salida of matando a cualquiera targeting con quien Kamal pudiera Harris, the negociar, ¿no? advisor Ahora, to the Supreme Harassi, Leader, is obviamente, al atacar a Kamal well, they Harassi, el found asesor del his líder wife. supremo, bueno, no This is lograron another matarlo, such mataron a su esposa. attempt. But Ese here's fue the otro intento de ese tipo. Pero aquí you está can lo que understand why Trump así puedes entender por qué Trump, ya nadie se atreve a frenar su fanfarronería, ¿verdad? Puedes ver que le preparan discursos, pero él se sale del guión, ¿no? Sí, estuvo con eso, ¿qué? Como 5 minutos, y de repente empieza a divagar sobre sí, el mejor salón de baile del mundo, ya sabes, o lo que sea. Y la cuestión es que no es solo lo que dijo lo que ha sorprendido al mundo. Para mí es el hecho de que todavía se le permita publicar esas cosas en Truth Social, lo que me sugiere que la gente a su alrededor tiene miedo. Están su jefe de gabinete, su vicepresidente, las personas que le adulan, incluso su yerno. Nadie le quita eso. Nadie le dice tienes que parar, ¿verdad? Eso me sugiere un problema real. Así que, como dices, el maletín nuclear, no, creo que si llegara a ese punto, alguien lo derribaría al suelo, pero obviamente nadie le está diciendo que no. Tuve a Larry Wilkerson hace unas 2 semanas y él decía, no deja que nadie en el ejército haga nada que no sea seguir sus órdenes. Y yo le respondí, lo siento, Larry, pero me parece que el trabajo del ejército es plantarse y decir, no, esto está mal, esto nos perjudicará, moriremos. Y no parece que nadie en el ejército esté haciendo eso tampoco. Quiero decir, esa es la verdad. Todo el mundo tiene un poco de miedo de Trump. Sí, quiero decir, es una situación desastrosa. Estados Unidos e Israel se han metido en uno de los rincones más grandes y desastrosos en los que podrían haberse metido. En mi opinión, parece que han acelerado esta guerra hasta un punto en el que no pueden manejar ni controlar ninguno de los resultados, salvo sus ataques a distancia. Y ahora Irán, Sharmin, está amenazando con que sus aliados, sabemos quiénes son, cerrarán el estrecho de Bab el-Mandeb si Trump gana y cumple su palabra. También ha prometido, por supuesto, sumir a Arabia Saudí y al resto de la región en la oscuridad. Pero el estrecho de Bab al-Mandeb, este es un tema importante. Es uno de esos asuntos que creo que mucha gente está pasando por alto, Sharmin. Porque aunque Yemen está implicado en la guerra, básicamente ha limitado su actividad a coordinarse con Irán y Hezbollah en los ataques contra Israel. Pero aún así sabemos lo que ocurrió. Desde noviembre de 2023 hasta 2024 fue más de un año en el que el estrecho de Bab al-Mandeb estuvo cerrado debido al bloqueo de Yemen por Gaza. Y han prometido volver a hacerlo en circunstancias muy diferentes. Así que quizá podrías comentar eso. ¿Qué impacto podría tener y qué tipo de carta es esa para jugar en medio de estas amenazas? Sí, quiero decir, el 20% de la energía mundial pasa por el estrecho de Hormuz. La mayor parte, prácticamente nada de ella, va a Estados Unidos, pero Asia Oriental depende claramente de ello y Europa también, especialmente desde que el gas ruso dejó de estar disponible. Por otro lado, el Bab el-Mandeb es el paso por donde circula una enorme cantidad del comercio mundial. Desde el Océano Índico, si tienes un mapa puedes verlo, atraviesa el Océano Índico desde Asia, ¿verdad? Todo el mundo compra a China, a Vietnam, a Corea, viaja por el Océano Índico, entra en el Mar Rojo, sube por el Canal de Suez hasta Europa y luego continúa hacia el Atlántico y así sucesivamente. Así que este es el principal corredor del comercio internacional que se mueve de este a oeste. Exacto.
Y lo que ocurrió durante el genocidio de Gaza, cuando las Fuerzas Armadas yemeníes decidieron tomar el control de esas aguas y no permitir el paso de los barcos alineados con Israel, fue que esos barcos tuvieron que emprender una larga travesía hasta la costa más meridional del continente africano, el Cabo de Buena Esperanza, y luego rodear por Europa. Por Europa de esa manera, hasta llegar al Mediterráneo, lo cual supone, ya sabes, un enorme desvío. Y, por tanto, obviamente los costes de envío, los costes de seguro, todo aumenta. Creo que los yemeníes no han necesitado hacer eso porque la cantidad de influencia que Irán disfruta ahora mismo, solo por tener el estrecho de Hormuz sin siquiera cerrarlo, sino decidiendo quién pasa y quién no, es algo que cambia el mundo. Sabes, no creo que necesites eso. Pero si los estadounidenses quieren y los israelíes quieren llevar esto a un lugar peor, Israel puede quedar completamente sitiado. Completamente. Porque Hezbollah ya ha alcanzado, como sabes, en guerras pasadas y también en esta. Así que tienes dos puertos israelíes principales en el Mediterráneo, Haifa y Ascalón, ¿verdad? Y esos, obviamente, Haifa ha sido atacado varias veces recientemente. Luego tienes el puerto de Eilat, que declaró la bancarrota creo hace 1 o 2 años, y ahí es donde los yemeníes estaban atacando y los iraquíes también. Ese es el puerto más al sur que recibiría, ya sabes, mercancías desde el Mar Rojo. Así que Israel obtiene el 80% de sus bienes a través de buques por mar, ¿verdad? Vías navegables. Podría sitiar a Israel, básicamente. Y creo que, ya sabes, Israel es la pieza que se va a dejar para más adelante. Ahora mismo, Irán está intentando preparar y acostumbrar al mundo a entender esta nueva realidad. De acuerdo, nosotros controlamos esto. Vamos a ser justos. No somos como los estadounidenses. Vamos a ser justos. Si no muestras hostilidad hacia nosotros y no intentas socavar nuestra seguridad ni armar a nuestros adversarios, puedes pasar por el estrecho de Hormuz, pero tendrás que pagar. Y el pago incluso parece depender de si pueden permitírselo o no. Aún no hay nada estandarizado. Así que Irán, con la ayuda de Omán, miembro del CCG, está trabajando en el marco legal para administrar el estrecho de Hormuz. Y eso es básicamente todo lo que necesita hacer, y puede hacerlo. Es uno de los 2 estados ribereños del estrecho. Omán e Irán pueden hacer lo que quieran. Esa es su vía fluvial. Exacto. Así que ni siquiera me da la sensación de que legalmente y de otras formas, Irán tiene esto completamente controlado. Puedes bombardear todo Irán. Irán seguirá teniendo el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo se dispararán, los precios de los alimentos se dispararán, las cosas dejarán de funcionar. Los estadounidenses no conseguirán los componentes para fabricar sus misiles. Israel se quedará sin suerte y será golpeado desde los lados iraquí, yemení y libanés. ¿Por qué iba Irán a ceder nada? Y quizá eso también sea algo de lo que hablar, esas negociaciones de las que no paramos de oír. Yo no lo veo. Quiero decir, es extraño que Trump quiera un alto el fuego, sea de 15 días o de 45 días. ¿Por qué iba alguien a confiar jamás en un alto el fuego mediado por Estados Unidos? Jamás, ¿verdad? ¿Cómo era ese término ruso? ¿Capaz? Incapaz de llegar a un acuerdo, sí. Los estadounidenses son incapaces de llegar a acuerdos. También hemos aprendido que los israelíes, no es que lo hayamos aprendido ahora, lo hemos visto desde Oslo, pasando por 2 altos el fuego en Gaza y 1 en el Líbano, son incapaces de llegar a acuerdos. Nadie va a iniciar un acuerdo con ellos. Quieren que la propia naturaleza del fin del conflicto sea el elemento disuasorio para siempre, para que los estadounidenses o los israelíes no vuelvan a atacar a ninguno de estos países. ¿Y por qué no habrían de quererlo? El mundo respalda su posición, ¿no? Creo que estamos aprendiendo. ¿Estabas hablando de información sobre objetivos iraníes? Sí, hubo informes de que Irán estaba recibiendo información de objetivos de Rusia sobre la infraestructura energética de Israel,
cómo funciona, qué instalaciones son vulnerables y qué podría, en esencia, dejar a Israel sin luz de forma rápida. Yeah, but what Reuters is saying, I think Creo que today, eso es, is sí, that pero lo the que Russians Reuters are está diciendo, saying that creo the que hoy, Russian es que los satellites rusos, bueno, los are, estadounidenses dicen que los satélites providing rusos Iran han with, proporcionado a Irán información sobre 11 países de I Asia think, Occidental, así que no solo Israel, sino también information Qatar, about 11 Irak, West African Bahrein, countries, and not Israel, Diego just García, Israel, incluso but los Emiratos Árabes Qatar, Iraq, Unidos, Bahrain, Jordania, Turquía. um, Así que ya sabes, quiero decir, ¿de dónde viene esto? Israel, Diego Garcia, even the UAE, Jordan, Kuwait, Turkey. So, I mean, Antes de que continúes, es sorprendente de dónde viene. Viene de Ucrania, ¿verdad? Sí, sí. Es como una sola voz, una sola boca, directamente de la fuente, ¿no? Como, porque right. But this is in fact what the Americans are suspecting or have Exacto. suspected for a long Pero time. esto es But de they're hecho lo que suspecting the los same estadounidenses from China too. sospechan And I mean, o han we sospechado both know desde some hace great mucho tiempo. independent journalists who have very Pero good también connections with those sospechan lo countries, mismo de China. and Y quiero nobody can decir, confirm. ambos conocemos a This algunos is grandes likely periodistas assumptions, right? independientes But que tienen nobody can muy buenas confirm conexiones en that esos Iran países. has Y nadie puede confirmarlo. Esa es la has suposición, shown, ¿verdad? Pero demonstrated nadie puede greater confirmar que la mayor targeting capacidad de capability ataque this demostrada war por Irán en isn't esta guerra necessarily due se deba to necesariamente a esos aliados. Quiero decir, el caso I es mean, que the thing estamos is, descubriendo una we're nueva capacidad discovering iraní cada every week semana, a new Iranian ¿verdad? capability, La primera vez en la right? historia que se First derriba un time ever F-35, shooting eso down es an iraní. F-35 in the El history of cementerio de the armamento militar Iranians. estadounidense por The valor de graveyard 500 of millones de $500 billion dólares que worth vimos of hace US 2 military días. weapons we saw Sí, 2 days iraní. ago, right? Los iraníes ahora están The diciendo, estábamos Iranians, siguiendo. the Ay, Iranians are now saying we're tracking activity by the enemy in that estábamos area siguiendo la before. actividad enemiga Press TV en is esa really zona focused. We're antes. saying it this today, Exacto. that they have Press sources TV, como te that decía the antes, Iranians afirmó hoy que essentially tienen saw what the fuentes que Americans aseguran had que an los activity iraníes plan vieron que los and estadounidenses didn't tenían un react, plan de didn't actividad react, y didn't no react reaccionaron, with no withdrawing reaccionaron, no military personnel. reaccionaron, And when they, básicamente on atrayéndolos a that una night, trampa. they did. Y luego, ya sabes, esa Right? noche So, atacaron. who knows? Así But que, quién sabe. yeah, Pero sí, I quiero cannot decir, no see puedo imaginar una situación a en la que Irán situation in which renuncie a parte de Iran su influencia hasta haber obtenido would give up absolutamente any of its todo. leverage Y until parte it del motivo para extracted hacer eso every y last no thing. mostrar Part of the buena reason for voluntad doing that and not es que sus showing goodwill adversarios, los is because estadounidenses e adversaries, the israelíes, no han Americans and mostrado Israelis, ninguna, have mintieron, shown none. engañaron, robaron, Lied, asesinaron, cheated, con stolen, alegría, murdered, racistas, ¿verdad? ¿Por gleeful, qué ceder ni un ápice? racist, right? Um, why would you give an inch? Sí, exactamente. ¿Por qué ceder ni un centímetro? Y así es como están las cosas. Sabes, ha habido muchos informes, Charmin, sobre cómo es la comunicación entre Irán y Estados Unidos en este momento. Algunos han dicho que los canales diplomáticos se cerraron por completo después de aquella amenaza. Borrar por completo la civilización iraní. Bueno, parece que lo que realmente está ocurriendo, y probablemente lleva ocurriendo ya un tiempo, es que hay mediadores de varios países, Pakistán, Qatar, Turquía, ¿verdad? Están moviéndose a toda prisa, intentando hacerlo, y simplemente transmiten mensajes de un lado a otro. Irán ha dicho, en realidad no hay negociaciones con Estados Unidos porque la posición de Estados Unidos sigue siendo la misma, lo cual es una postura tan absurda y maximalista dado lo que está ocurriendo. Siguen exigiendo la capitulación, simplemente hacer lo que di, renunciar al control del estrecho de Hormuz, y luego, por supuesto, todas esas otras exigencias ridículas que sinceramente han quedado en el olvido. Ya casi no las oímos. A veces Trump dice, oh, no queremos que construyan un arma nuclear. Y la mayoría de las veces ni siquiera le oímos decir eso ya, ni mencionar los misiles ni nada por el estilo, ¿verdad? Todo se centra en las noticias directas. Y supongo que no hay ningún secreto sobre por qué es así. Pero así es como se ve ahora, Danny Haiphong. Quiero decir, quizá quieras comentar sobre esto y sobre cualquier otra cosa que tengas en mente. Sobre las negociaciones. So is he, Srader como idag personal growth, and now things form with his But that's in fact what it is.
De hecho, eso es exactamente lo que es. Hay mucha gente intentando mediar porque hay muchos países con muchos intereses en esto, no solo los países del Golfo, sino que ya sabes, Pakistán tiene un pacto de defensa mutua con los saudíes. Eh, Realmente no quiere que Riad lo active, ¿verdad? Ni que los llame. Hay salidas posibles. La más clara sería que los estadounidenses simplemente se retiraran y dejaran a Israel en manos de Irán, porque nada va a detenerse. Los estadounidenses nunca dejarán de verse arrastrados a esta región mientras Israel tenga la capacidad de incitar, provocar y hacer la guerra, ¿verdad? Y vimos algo que no habíamos visto en mucho tiempo, que consiguieran realmente llevar a Estados Unidos a liderar directamente la guerra, ¿de acuerdo? Así que creo que esta es quizá una situación única. Se deriva de la constelación de estos dos personajes, Netanyahu y Trump, dirigiendo sus países al mismo tiempo. No creo que fuera fácil bajo otras administraciones, pero aún así, Israel ha conseguido en todas sus guerras obtener un 100% de asistencia estadounidense, financiera y militar para librarlas. Así que en la práctica, Estados Unidos también está en ellas. Sí, no lo veo. De nuevo, volvemos a lo mismo. Irán tiene ahora poder de influencia. Esto es quizá lo que hay que explicar. No se trata solo de Irán. El mundo necesita avanzar. Tenemos que alejarnos de lo que básicamente ha impulsado al mundo desde las guerras mundiales. Sistemas financieros dirigidos por Occidente, transporte marítimo dirigido por Occidente, seguros dirigidos por Occidente y así sucesivamente. A nivel global, las telecomunicaciones dirigidas por Occidente no se permite dejar entrar a Huawei aquí. Sabes, hay otros, sin embargo, que son inteligentes y eficientes y tienen mejores productos, productos más baratos y más inteligentes a los que no se les permite la entrada. Y por eso se está gestando tanto conflicto. Ahora los chinos quieren crear rutas, los indios y los rusos, los iraníes y los rusos se apresuran también a crear rutas. Los estadounidenses no pueden soportarlo. Más conflicto, ¿verdad? Lo que hay que hacer básicamente es desactivar estas redes globales dirigidas por Occidente, porque somos capaces de hacer estas cosas a nivel regional. No necesitamos una dirigida por China, no necesitamos una dirigida por Rusia. En cada región, quiero decir, ya sabes, estamos pasando muy claramente de una era de globalismo a una de regionalismo. En cada región habrá el gran estado agrícola y luego el gran estado industrial y, ya sabes, que ellos mismos equilibren las cosas, ¿no? Pero ya hemos visto a personas realizando transacciones a través de las fronteras en todas las regiones del mundo, utilizando sus propias monedas y sus propios sistemas de dispositivos. Los estadounidenses no pueden permitir eso. Así que lo que está haciendo Irán es mucho más que simplemente defender a Irán. Pretende ser el catalizador o pretende que el estrecho de Hormuz sea el catalizador para cambiar la forma en que se controlan muchas de estas redes. Pretende construir su propia red crítica, que incluirá transporte marítimo, seguros y, ya sabes, transacciones y sistemas de pago, solo a través de la situación de Hormuz, sin mencionar Bab el-Mandeb, sin mencionar el corredor internacional de transporte norte-sur que gestiona con los rusos. Ya sabes, sin mencionar el puerto de Chabahar. Y bueno, hay mucho ahí. Y estaba teniendo una conversación con... ¿Quién era? Alguien. Y fue bastante interesante. Estábamos hablando de cómo... Espera. ¿Por qué no me viene el nombre a la cabeza? André. Estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y de cómo los estadounidenses simplemente no entienden que fue la URSS la que debilitó el flanco oriental de Alemania, ¿verdad? Tanto así que decenas de millones de soviéticos murieron para debilitar el frente alemán. Y luego los estadounidenses entraron en la fase final de la guerra, ¿verdad? Con sus pequeños signos de victoria y se atribuyeron el triunfo. Pero en cierto sentido, si piensas en cómo ha transcurrido la guerra de 4 años de Rusia con Ucrania, es bastante interesante. Han desgastado muchos de los mitos militares de Occidente durante esta guerra, ¿verdad? No ha sido una corta.
Quiero decir, en cierto modo, Irán ha mostrado muchas más victorias en un mes que Rusia durante ese mismo periodo. Sin embargo, habría podido hacerlo si la guerra de Ucrania no hubiera ocurrido y no hubiera hecho que el mundo se diera cuenta de que el petróleo y el gas no eran algo que se pudiera menospreciar. Ya sabes, eran los pilares de todo. ¿Me entiendes? Para hacerles ver que todas las armas de la OTAN no podían mover a un actor soberano decidido. Exacto. Así que todas estas cosas están relacionadas y, por supuesto, China es la siguiente. Por eso es muy importante que Irán mantenga su posición y se asegure de que estos cambios se produzcan. Y el estrecho de Hormuz es el punto cero de todo eso. Pero habrá muchos cambios como resultado de esto. Creo que, sobre todo, la primera bestia derribada en la puerta es probablemente la propaganda, la historia narrativa, ¿verdad? Es decir, Irán son los héroes. Irán es el David frente al Goliat estadounidense-israelí. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió en 30 días, ¿sabes? When did that happen? It happened in 30 days, you know? Yeah. Oh, rapidly. Sí, o rápidamente. Quiero decir, rápidamente. Estados Unidos no puede. Estados Unidos no tiene capacidad para aumentar el apoyo a esta guerra. Y cuanto más se prolonga esta guerra, donde no hay apoyo, muy poco apoyo, más fácil resulta para Irán, bueno, muy hábil. Quiero decir, son muy buenos en eso. Estamos aprendiendo sobre su capacidad para elaborar su propio tipo de narrativa sobre lo que está ocurriendo. Y esa narrativa está calando en mucha gente especialmente. Y creo que mencionaste como Ucrania, y luego diluvio de Al-Aqsa. Lo que ha ocurrido desde 2023 ya ha desempeñado un papel enorme en cambiar las opiniones de la gente respecto a la forma en que Estados Unidos e Israel hacen las cosas. ¿Sabes, Janice? Quiero decir, literalmente, Trump está amenazando con un genocidio ahora mismo. La gente simplemente no está. La mayoría de la gente, incluso en Estados Unidos, no está entusiasmada con eso por lo que ha provocado. No solo en el ámbito político y económico del país, sino sobre todo en su imagen ante el mundo. No se sienten formar parte de eso. No se sienten ser cómplice de eso. No. Esos acontecimientos sin duda sentaron las bases para que Irán pudiera hacer esto en absoluto. Quiero decir, lo que los palestinos sacrificaron y lo que Gaza sacrificó, sin duda. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Y por eso Palestina, Líbano, por eso todos están en el ámbito de Irán. Quiero decir, no es solo por eso, no es la única razón, pero es una gran parte de por qué forman parte de las exigencias fundamentales de Irán. Y sabes, respecto a lo que decías, Charmaine, sobre cómo está cambiando el mundo, la élite gobernante, los que normalmente se entusiasman con las guerras, también lo están admitiendo. The New York Times está hablando de que Irán se está convirtiendo en una gran potencia a causa de esta guerra, y Bloomberg básicamente ha dicho que Irán ha roto el petrodólar. Este tipo de cosas no se veían antes, y ahora las estamos viendo. El control sobre el estrecho de Hormuz ya lo están implementando. El marco legal no existe, pero podemos verlo. Los barcos solo pasan si cumplen con las condiciones de Irán y Omán, y esas condiciones tienen mucho que ver con no eludir el dólar estadounidense, básicamente, con no usar ese dólar. Así que, ¿qué opinas de esto, especialmente de la parte de la admisión? Porque creo que está generando mucho miedo sobre lo que podría pasar si esta guerra se descontrola. Sí. Bueno, esos titulares van con 10 años de retraso respecto a los nuestros sobre el mismo tema. Ya sabes. Así que está bien, lo que sea. Que lleguen a sus propias conclusiones y se den de cabezazos contra la pared. Tengo la sensación de que simplemente están alcanzándonos y de repente todo se acelera para ellos. Podrían haber abierto los ojos y visto venir todo esto. Pero no creo que Irán aspire a ser una potencia global. Esa es una forma de pensar occidental, ¿no? Como por supuesto que China va a intentar hacer lo que ha hecho Estados Unidos y tener la hegemonía mundial. Por supuesto que los rusos van a intentar hacer eso. Pero no es así como piensan, ¿verdad? Son países... Rusia es en cuanto a extensión territorial el país más grande del mundo, ¿no?
the biggest country in the world, right? And it doesn't seek to do that. Y no pretende hacerlo. Tiene suficientes problemas propios: desarrollo económico, modernización, cuidar de su población y aumentar su población porque, ya sabes, lo necesita. Eso es de suma importancia para mantener un territorio tan extenso. Los iraníes solo quieren, una vez más, desarrollo económico y soberanía. Lo que han tenido que hacer es sortear la situación. Ya sabes cómo Mark Carney fue en el escenario de Davos y básicamente reveló el secreto. Siempre zawsze. Bueno, quizá no deberíamos haberlo hecho así. Y más o menos sabemos que se... Right? Well, maybe we shouldn't have done it this way, and we kind of knew we shouldn't, but we did. So Iran's just not willing to play the... Así que Irán simplemente ya no está dispuesto a seguir jugando al juego de las apariencias. Es como decir, de acuerdo, soy un país soberano, tengo estas capacidades, las ejerceré. No voy a echarme atrás por miedo a que la gente me mire mal o por miedo a cómo me retratará la narrativa occidental. La narrativa occidental ya no domina. Ahora tenemos voz, estamos afirmando nuestra voz. También tenemos aliados estratégicos y nuestros intereses están en Asia. Europa es bienvenida porque estamos conectados por tierra. Ellos no tienen recursos, nosotros sí, podemos suministrárselos a precios justos. Pero después de años intentando absolutamente destruirnos, hay una penalización, ¿verdad? Que paguen. El hecho es que esa es otra cuestión. Occidente nunca ha pagado por su carnicería. Debería pagar. Por supuesto, Occidente no tiene el dinero para hacer eso, así que habrá nuevas instituciones para imponer impuestos y sancionar a esos países. Quiero decir, así es como debería ser. No sé por qué alguien piensa lo contrario. Entonces, ¿va a ser Irán la próxima potencia mundial? No. Ya sabes, los países tienen que actuar de acuerdo con su tamaño, geográficamente, en términos de producción industrial, producción científica, producción agrícola. Son cosas naturales. Quiero decir, hubo periodos en Asia Occidental en los que los estadounidenses no desempeñaban un papel tan importante, y en esos momentos estaban los saudíes, los sirios, los iraníes, los cataríes, los turcos, todos intentando, ya sabes, ayudar a resolver las diferencias en Irak, en Líbano y en Sudán. Ese fue, por cierto, ese breve y dorado periodo que existió justo antes de que estallara la primavera árabe y de que los estadounidenses volvieran con toda su fuerza militar a nuestras vidas. Así que, sí, este es un gran momento para Asia Occidental, es un gran momento para los pueblos del sur global, y será una época difícil para las poblaciones occidentales. Pero tendréis todas las razones para destituir a vuestros líderes cuando no puedan proporcionar los bienes y servicios básicos por los que pagáis impuestos. Así que, ya sabes, es simplemente el mundo cambiando. E Irán siempre habrá un detonante. Gaza fue un enorme detonante, ¿verdad? Cayeron los velos sobre Gaza. Luego ocurrió lo de Ucrania. Cayeron más velos. Ahora está ocurriendo lo de Irán. Y la gente empieza a pensar, estos son los buenos. Estas personas tienen ideas, tienen eficiencia y están construyendo de forma más inteligente, más barata y más rápida, ¿verdad? América no tiene una base manufacturera. Todas estas ideas, quiero decir, todos los tipos en Davos lo saben. Lo que pasa es que nadie lo dice en un discurso con honestidad. Así que estas son cosas buenas, ¿no? Escucha, ¿qué es lo que siempre digo? El cambio nunca llega en los buenos tiempos de nuestra vida personal. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando lo estás pasando bien, no aprendes nada de eso. Son los momentos realmente duros los que nos enseñan las lecciones que nos hacen avanzar. Este es un momento realmente difícil en la historia humana, pero lo que agradezco es que tenemos adultos en la sala. Tenemos potencias reales que están surgiendo por su propio impulso, no robando ni asesinando a otros, sino a través de la innovación, la manufactura y demás. Y están dispuestos a dar una buena pelea. Así que, bien por Irán. Sí, quiero decir, es una muy buena manera de expresarlo, porque en este programa, ya sabes, creo que a veces cuando las cosas van mal, la gente ve este programa como si tuviera un aire de optimismo.
Pero ese optimismo, cuando miramos la situación objetivamente, la historia objetivamente, sí quiero decir, los cambios masivos para mejor nunca han ocurrido realmente sin un nivel masivo de lucha. Y por desgracia eso no es algo que yo desee, ni tú desees. Muy pocas personas desean este sufrimiento. Surge de un sufrimiento que se impone. Y si miramos simplemente la historia de Occidente, de Estados Unidos, cualquier cosa buena que haya surgido de esta era de la llamada hegemonía occidental es el subproducto de la gente que ha luchado contra ella. E Irán ha desarrollado una capacidad, una competencia militar, en política y ahora económica. Cada vez vemos más que es capaz de contratar de una manera que nadie realmente esperaba. To be able to fight back in a way that nobody really expected. Nobody expected this. A lot of people were saying this. Nadie esperaba esto. Mucha gente decía, ya sabes, que Irán estaba acabado, que se había terminado. Todos estaban acabados. Hezbollah estaba acabado, ¿verdad? Mucha gente vive en el momento, no vive en la historia. Y hay muchas cosas que no podemos ver informadas o analizadas desde el occidente colectivo, pero ahora lo estamos viendo. También estamos viendo que los cálculos hechos por estas tres grandes fuerzas en el mundo multipolar, China, Rusia e Irán, fueron cálculos correctos. Te gustara o no lo que ocurrió durante este tiempo, especialmente en los últimos 3 o 4 años, fueron cálculos correctos y ahora están dando grandes frutos en una época caracterizada por esta reacción increíblemente desesperada, desastrosa, repugnante y criminal por parte de Estados Unidos e Israel. Lashing out by the U.S. and by Israel. Y fíjate, ¿cómo es posible que sigamos dependiendo de los combustibles fósiles en esta época de innovación? Bueno, quizá no tanto en Occidente, ¿de acuerdo? Pero mira a China. Tiene mucha más capacidad eléctrica que Estados Unidos. No es un país rico en energía, pero ha invertido en todo tipo de cosas. Energía hidroeléctrica, paneles solares por todo el país y vehículos eléctricos. Madre mía, son mucho mejores. Pero ¿sabes qué? En Estados Unidos solo hay unas pocas empresas que dominan ese mercado y son caras. Y no quieren que China tenga una parte de ello. Disculpa, ¿y qué pasa con los consumidores estadounidenses? ¿Por qué no pueden comprar algo que sea realmente bueno y barato? ¿Sabes a lo que me refiero? Hay demasiada protección de la clase capitalista en Occidente. Y por eso no está habiendo innovación, porque en realidad no están innovando, no están creando bases de fabricación. Solo están moviendo capital y obteniendo pequeñas ganancias a través de resquicios legales todo el tiempo. Así que creo que ya es hora de un cambio. Me temo que Occidente no tiene, ciertamente este grupo de líderes occidentales no tiene la capacidad de entender cómo hacerlo. Necesitas pensadores revolucionarios, digamos, incluso economistas, no tienen por qué ser políticos. Pero sí, quiero decir, Irán, fui al reactor nuclear de Teherán, creo que fue en abril o mayo del año pasado. Estaba con un grupo de periodistas para un gran festival de periodismo en Irán y creo que quizá 8 o 10 de nosotros fuimos invitados a verlo. Y bueno, ya sabía parte de esto, pero verlo de cerca fue distinto. Estaban creando... Bueno, el reactor de Teherán produce material que se utiliza exclusivamente con fines médicos y científicos, ¿de acuerdo? Y Irán tiene un gran plan para que la energía nuclear cubra alrededor del 20% de las necesidades del país en no sé cuántos años, pero tienen un plan para ello. No se trata solo de energía nuclear, pero lo que descubrimos al visitar el reactor fue que estaban creando a partir de este proceso métodos no químicos, es decir, pesticidas, ¿verdad?, para conservar los cultivos utilizando nuevos subproductos obtenidos del reactor. Estaban fabricando conservantes alimentarios, cosas así. Quiero decir, por supuesto, toda la gama de medicamentos, todos los fármacos de quimioterapia. En fin, ya sabes, hay mucha innovación en el sur global. Irán está entre los 5 principales países del mundo. En cuanto a la mayor cantidad de producción científica, en 2010 fue el número 1 del mundo. Así que empezaron a sancionar a los iraníes, impidiéndoles asistir a conferencias científicas en todo el mundo. Ya sabes, hay tanto potencial aquí. Pero lo siento, seguro que quieres hablar de otra cosa.
reality here. But I'm sorry, like I'm sure you want to talk about the war. No, no, no. No, I mean, we are coming No, to quiero the decir, close. I think estamos llegando al final. I wanted Creo que to, todos estos son puntos excelentes. Solo quería reforzar esta idea sobre la innovación. Es increíble lo que estamos viendo en el mundo multipolar y hacia dónde se dirige. Quiero decir, eventualmente volveré a China, no diré cuándo al aire aquí, pero volveré allí. Y cada vez que estoy allí, esa es la lección que aprendes. Every time I'm there, that is the lesson you learn. I was telling friends of mine. Les estaba contando a unos amigos míos, estaba hablando sobre Irán, y estábamos discutiendo estas escaladas, con Estados Unidos continuando esencialmente destruyendo los mercados petroleros. Dije, bueno, hay un meme de un tipo detrás de un árbol con un atuendo al estilo Miami Vice, relamiéndose y frotándose las manos, y dije, ese es el sector de energías renovables de China. Eso lo que están haciendo, mientras observan lo que le está ocurriendo al sistema energético mundial debido al comportamiento de Estados Unidos e Israel en su guerra de agresión. Esto solo va a acelerarse y a llevar las cosas a un punto en el que China termine con un monopolio natural sobre estos recursos, porque es el único país que tiene tanto los medios de producción como la voluntad de invertir en ello. Y eso solo va a restriccionarse, va a dispararse a nivel global. Y China lo ofrece a bajo coste. Lo cual es, ya sabes, creo que una de las razones por las que hay tanto pánico entre los monopolios energéticos que vemos en Occidente. Están pensando en beneficios a corto plazo, como esto está bien, pero no augura nada bueno para el futuro. Y por eso vemos que los precios suben. Pero escucha, solo una idea. Quiero decir, una idea deprimente. El imperio no va a caer sin luchar. Puede que intenten destruir a todos los demás. La idea de que los estadounidenses lleguen a usar armas nucleares no me sorprendería. Personalmente, siempre pensé que serían armas biológicas, porque podrían fingir que había algún tipo de pandemia loca, ¿verdad? Pero sí creo que es algo que harán. De verdad lo creo. Pienso que son animales absolutamente enfurecidos, animales racistas, que solo quieren matar a todos los que son de piel morena o negra, quedárselo con recursos, para ello acabarán matando, porque eso es los europeos cuando no tienen un otro contra el que luchar. An other to fight. Yeah. You know? No, and I've been saying this forever, Charmaine, and we can close on this. I'll pull up. Llevo diciendo esto desde siempre, Charmaine, y podemos cerrar con esto. Voy a mostrar lo que la gente está diciendo aquí. La gente se alegra de verte, y voy a leer algunos de tus comentarios. Aún así, Charmaine, lo que he estado diciendo en este programa desde siempre es que el imperio estadounidense, el capitalismo, cuando pierde, se vuelve muy desesperado. Y cuanto más declina, más desesperado se vuelve. Irán, creo, debería ser una lección para la gente del occidente colectivo de que Estados Unidos, e Israel también, deberíamos incluirlos, llegará a extremos increíblemente desesperados, ni siquiera para intentar ganar, ¿verdad? Creo que ya no hay manera de ganar. No es como si pudieran hacer que Rusia o China cedan. Tampoco pueden hacer que Irán ceda. Así que la única otra opción es, bueno, ¿cuánto de todo esto podemos destruir para que no quede nada y quizás salgamos ganando de eso? Hay personas en los altos niveles de la política en Estados Unidos y en la élite gobernante que mueve sus hilos de marioneta, que piensan de esa manera. Y deberíamos esperarlo. Por eso tienen miles de armas nucleares y son el único país que las ha utilizado. Entonces, ¿algún comentario final mientras abro estos comentarios aquí? No. Adelante. Quiero decir, hay muchísimas cosas malas que podrían venir. Ya sabes, uno espera que a Trump le den un buen golpe de realidad. Y de hecho, hay una manera de hacerlo. Estados Unidos, quiero decir, a Trump le gustaría, ya sabes, a los de MAGA les gustaría que Estados Unidos estuviera más aislado, simplemente volver a su rincón, ¿verdad? Tienen recursos, pueden apañárselas, tomad Canadá si es necesario. No lo digo en serio, pero dejad que los demás funcionen como son. De verdad,
existe la posibilidad de que un completo lunático haga lo contrario, y esto es algo sobre lo que los estadounidenses deben estar atentos. No podemos vigilar vuestros países, tendréis que hacerlo vosotros. No os estoy metiendo a todos en el mismo saco, como dice una persona en los comentarios. Y por cierto, otra persona en los comentarios dice, ¿y los derechos de las mujeres en Irán? Y yo pienso, ¿y qué pasa con los 50.000 malditos kits de violación acumulando telarañas en las comisarías de Nueva York? ¿De acuerdo? Sí, seamos honestos. Los derechos de las mujeres en Estados Unidos están absolutamente, quiero decir, siempre están hechos un desastre. Y en Irán, desde lo que era bajo el Shah hasta lo que es ahora, creo que las mujeres están mucho mejor. Por eso constituyen una gran parte de las personas que se manifiestan y se reúnen en las calles para proteger a su gobierno. Así que, Charmaine, esto ha sido genial. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que The Cradle, tanto el canal de YouTube como la página web, la publicación, están en la descripción del video más abajo. Así que apoyad sin duda a The Cradle. Dale al botón de me gusta antes de irte. Quiero agradecer a todos los que hoy fueron muy generosos, los que enviaron super chats, estuvieron muy activos y animados en el chat y en todo lo demás. Gracias por vernos y gracias a todos los moderadores. ¿Dónde apoyar este canal? También en la descripción del video, Patreon, Substack y más. Mañana volveré con Dave the Camp por primera vez desde antiwar.com y el coronel Lawrence Wilkerson se unirá a mí a las 2 p.m., hora del este. Charmaine, ¿hay algo que quieras anunciar antes de que me marche contigo? No, como de costumbre, The Cradle, con sede en Asia Occidental, hace podcasts en directo todos los días a la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, ofreciéndote noticias desde el terreno. Somos nosotros simplemente charlando sobre las noticias del día. Así que para quienes realmente quieran profundizar, es un buen lugar al que acudir. Yo lo haría si no estuviera implicado. Sí, todo el mundo debería seguir sin duda a The Cradle. Suscribíos y apoyad si podéis económicamente, por supuesto, porque necesitamos que los medios independientes reciban apoyo, especialmente en estos tiempos, pero en realidad siempre. Así que, antes de iros, dadle al botón de me gusta. Nos vemos mañana a las 2 p.m. hora del este, el 8 de abril. Nos vemos entonces. Adiós. See you then. Bye-bye.